tienen que estar sufriendo esto? ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué además esta mirada que para mí parece tan, no sé, obsoleta, pero además inhumana? Inhumana. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que parte de esta rebelión, las manifestaciones que se están haciendo, por Dios que son importantes. Exacto. En algún minuto algún eco van a tener. Muchas gracias por la info. Son mujeres un saludo a todos los compañeros de prensa. Bien. Que sea un gran fin de semana. No, igualmente. Chao. Chao, que les vaya bien. Oye, es bien impactante lo que pasa y cuando uno se pone a leer un poquito, esto viene del año 79. O sea, casi mi edad, yo nací el 77. Hace 43 años las mujeres están obligadas a usar este velo por ley. Desde el 79, sí. Exacto. Por ley. A propósito de la revolución islámica del estado de Ayatollah Khomeini. Y uno no logra entender. Entonces, yo muchas veces he pensado este tema a propósito de que a veces cuando uno tiene la posibilidad de ir a otras partes del mundo y se topa con parejas islámicas, uno ve que el hombre está vestido totalmente de manera occidental. Y las mujeres están completamente cubiertas. Incluso con la burka. Incluso con la burka que te cubre completamente la cara. Que tiene una rejita. Y te deja solo ver los ojos. Efectivamente. Y te juro que yo me he reflexionado muchas veces del tema y digo, ok, ahí hay un tema cultural, pero obviamente aquí la cultura... Es una cultura machista. Es una cultura extremadamente machista que pone a la mujer en otro lugar. O sea, porque la costumbre ni siquiera se comparte. No es igual para un hombre en que tiene que cubrirse parte de su cuerpo porque podría ser provocador frente a una mujer. Y te prometo que yo digo, ¿cómo ha pasado tanto tiempo sin que se produzca esta rebelión? ¿Sabes por qué yo creo? Porque se mezcla muchísimo con la religión. Porque la religión, en el fondo, ellos la viven en el día a día. La religión norma tu día. Yo creo que se cruzan muchas cosas. Idiosincrasias, cultura y la religión, que es muy fuerte. Entonces, por eso, para los que somos occidentales o que no compartimos esto, se nos hace más difícil de entender. Pero cuando han entrevistado a estas mujeres, me imagino que hay opiniones de todo tipo. Hay quienes quieren mantener la burka. Exacto. Hay otras quienes quieren deshacerse de ella, de estas costumbres. Entonces, el tema es... ¿Te pueden matar por esto? El tema es, ¿te pueden condenar por esto? Porque en los tiempos que estamos viviendo todavía existe este tipo de policía. Y para mí es más sutil. El tema es, ¿te pueden obligar a llevarlo? O sea, obviamente a matar, por supuesto que no. Pero ni siquiera a obligar. O sea, claro, para nosotros en Occidente nos cuesta entender que la religión sea la ley. La religión, por ejemplo, los católicos se bautizan. Supongamos que este país fuera católico, no te podrían obligar a quien no es católico a bautizarse. Entonces ese es el contrasentido. Ahora, lo que sí, en los países árabes, la religión va muy pegada al estilo de vida de las personas. Por ejemplo, acá en Chile hay una separación del Estado, de la Iglesia hace muchos años y a mí en lo personal me parece muy bien. Roberto, tu vida se rige por la religión. Tu vida se rige por la religión. Entonces, pero además es una mirada que... tiene diferencias marcadas, por lo que decía la Diana. Y yo voy a colocar otro ejemplo. Cuando van estas parejas árabes muy apegadas a esa práctica ortodoxa, a una playa, por ejemplo, es impresionante como el papá, los niños bañándose de traje de baño normal, como cualquier persona en cualquier parte del mundo, y las mujeres con los trajes tapándose todo el cuerpo, con un calor impresionante. Y a veces eso incluso ha llamado la atención en países, cuando van a España, qué sé yo, los árabes, qué sé yo. Y eso genera un conflicto porque uno dice, bueno, ahora, a ver, hay mujeres que eso les parece bien y es totalmente respetable. Decía, pero hay otras que no. Sí, se han entrevistado a mujeres que les gusta respetar esa condición, ese rito, no sé cómo llamarlo. Es cultural. Porque es cultural y porque tu vida, como decimos, está atravesada por la religión. Pero hay otras tantas, yo creo que son la mayoría. Ahora yo creo que en los tiempos que estamos viviendo uno debería tener la opción, ¿no es cierto? Pero absolutamente. Si yo quiero optar por mantener esos ritos, está todo bien. Don Jaime, una sola conversación. Hola Jaime, ¿Cómo están? buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? O sea, absolutamente una opción. A propósito de lo que tú mencionas, una vez a mí me tocó en un balneario una pareja árabe, él además con un traje de baño chiquitito, como un zunga, y ella, y te prometo que me impresionó tanto, era un traje de baño, porque era tela de traje de baño, como stretch,
que era un enterito como el que tengo yo y encima una capa que le tapaba toda la cara. Así se metía el agua. De haber sido una mujer joven, además de haber tenido 30 años. Claro, uno dice, ¿pero cómo? Y a uno le dan ganas como de ir y decirle, amiga, anda a cambiarte. Pero efectivamente uno tiene que diferenciar entre que hay algunas que lo aceptan voluntariamente, pero hay otras que no. Yo mandé un video al chat, Piri, no sé si lo podemos ver porque a mí me dieron ganas de llorar cuando lo vi. Mujeres revelándose a propósito de este episodio en que esta mujer muere a manos de la policía de Que han la habido moral. hartas manifestaciones a pesar del riesgo que se corre manifestarse. Sí, impresionante, porque eso es lo que te iba a decir. Mujeres que se sacan el velo y hombres pegándoles en plena calle. Sí, que son la policía. Pero, mira, no era la policía. Eran Hombres. Otro hombre, claro, sí. Ahora, le yo decían, creo que "Ponte aquí tú", lo que puede haber es el inicio de una nueva primavera árabe, porque acá ya hay otra cuestión de fondo, que en Irán hay una dictadura, esa dictadura lleva un mandato con mano de hierro, que cumpla también con la Torá, con la visión islámica más estricta, más dura, y las mujeres se están rebelando, y muchos de los maridos de estas mujeres la están acompañando porque ellos también tienen miedo del régimen iraní, que es pero terrible. Y es bien interesante porque esto que parte por una mujer que es matada, asesinada por llevar mal un velo, podría terminar en el, quién sabe, derrocamiento de una dictadura como ocurrió ya en Túnez, en Egipto, en Irak, con la primavera árabe. No es el velo. El problema es que las mujeres ahí no tienen libertad. Son ciudadanos de segunda categoría. Veamos el video que les comentaba. veámosla. Mira, tiene subtítulos, así que escuchémoslo. اینجا رامسره من از ساغر ما در تهران هستیم مشغول پیاده روی بدون حجاب مسیم اینو فقط به خاطر تو گرفتم میخوام ببینم کی به من حرف میده اینجا ایرانه چرا آدمو تحقیر میکنین؟ چرا به شخصیت آدم توهین میکنین؟ چرا تو حق انتخاب آدم دخالت میکنین؟ خب بردهداری هم یه روز قانون بود چرا به قانون بد نباید احترام گذاشت قانونی که شأن انسانیت آدم زیر پا میذاره قانون قانونی که آدمو تحقیر کنه انسانیت آدمو لغو کنه قانون بله سرت کن کثافت. به تو ربطی نداره به تو ربطی نداره عادتتون شده ببخشید به همه الان باید چی میزنی؟ باید چی میزنی؟ Claro, porque básicamente el hombre se siente superior, la mujer inferior, tratada como un ser humano de segunda categoría, perdiendo absolutamente todos sus derechos y la libertad. No sé si, porque hemos tratado de alguna manera con respeto, respetar eso, ¿me entiendes? La cultura, la religión. Y como lo decíamos, hay muchas personas que pueden estar de acuerdo en este tipo de vestimenta o ritos. Pero mira, Pero hay una eso no imagen puede ahí. ir por sobre el derecho ni la libertad. Ni la libertad individual. Al final el paseo, Jaime, pero solo para comentarlo del video. Los hombres que le pegaban a las mujeres eran ciudadanos, ni siquiera eran miembros de la policía de la moral, que ya es reprochable, digamos, pero bueno. Y hay una escena en que uno le dice, ponte tu velo, y ella le dice, no, no me lo quiero poner. Y él le dice, estás obligada por ley. Y ella le dice, bueno, pero la ley es retrógrada y hay que cambiarla. Obviamente, ese es el punto. ¿Por qué por ley obligan a una mujer a hacer algo que atenta en contra de su libertad y en contra de su deseo? Le doy la palabra. Sí, yo creo que hay dos cosas que son muy potentes en un país, que son la cultura y la religión. Son religiones que se practican de manera muy estricta, pero culturalmente también ellos tienen esta superioridad del hombre instaurada. Y eso se materializa o se refleja en las leyes. Y las leyes son duras para unas y no para los otros. Exacto. Por lo tanto, es un problema que vencer esa cultura, la única manera de hacerlo, en donde es tan conveniente para el sexo masculino esa cultura y esas leyes, que vencerlo, la única manera que hay es con estas manifestaciones. Pero lamentablemente en estas manifestaciones siempre hay gente que se opone y actúa de manera violenta porque la ley los protege por la cultura que se materializa, insisto, en estas leyes que son favorables para el sexo masculino y muy desfavorables para el sexo femenino. Es que uno sabe que van a haber manifestaciones y van a haber mujeres muertas. Exactamente. Lamentablemente, Lamentablemente. tal vez golpeadas
en los casos extremos van a haber Agredidas, personas, sin duda. mujeres muertas, y que lamentablemente tal vez las leyes no las favorezcan en nada, incluso con ese desenlace, digamos. Oye, ojo, y también puede ser hombres, porque lo que dices tú, Roberto, tal vez hay muchas parejas, sobre todo más jóvenes, me imagino, que vienen con otro pensamiento, hombres que apoyan a sus mujeres en el no uso del velo y ellos también pueden sufrir las consecuencias. Pero absolutamente, quizás hay muchos hombres que están de acuerdo con ella, pero por el miedo, si en Irán el régimen es una dictadura terrible, terrible por años. Los ayatolás, ha sido una situación siempre muy compleja. Oye, mira cómo esto llega a todo tipo de niveles, que hubo una entrevista de la CNN, ahí lo estamos mostrando, al presidente de Irán, ¿Ya? y la periodista de CNN no va con un velo. Y el presidente se molesta por esta situación, le pide que se ponga un velo, ella no accede y el presidente se retira. Ahí estamos viendo la imagen, ahí está la periodista. La periodista. ¿No es cierto? ¿Ya? Está esperando que llegue el presidente de Irán. O sea, aquí no, si tú eres profesional o no profesional, da lo mismo. Tú tienes que usar el velo. No hay ninguna situación... No es la primera vez que una periodista de Occidente, en estos países de Medio Oriente, que son, o países árabes más bien, que tienen estas culturas tan duras respecto de eso, han tenido problemas. Ha habido otras periodistas de CNN Internacional que han estado en manifestaciones, estoy hablando de esto de hace mucho tiempo atrás, y han sido golpeadas por no llevar un velo porque han estado en protestas de otra índole. Sí. Oye, Golpeadas. yo sé que ninguno de nosotros somos expertos, pero lo podemos comentar de todas maneras. Todo esto tiene que ver con que la mujer provoca y que tu pelo, tu cuerpo, tu rostro es una provocación para el hombre. Hablemos de ese origen también, porque nuevamente pone a la mujer de verdad muy, muy, muy abajo, con una mirada además de no sé, de denostación, y además, nuevamente en una desigualdad, porque Sí. entonces nada del hombre, comillas, provoca. Claro. O sea, o tú eres la culpable de provocar a un hombre. Claro. Por eso el hombre puede andar con total libertad, tú lo decías, como con una zunga en la playa. Tan absurdo. Hay otras religiones, para no ofender a nadie, por supuesto, que obligan a las mujeres a usar peluca para que no muestren su pelo, porque... Por la misma lógica. Por la misma lógica. Yo creo que sí, es súper triste y lamentable saber que van a haber manifestaciones y que van a haber mujeres que van a morir como a lo largo del... Ya han muerto varias personas ya Sí. por estas manifestaciones. Pero si seguimos normalizando y aceptando esto, esas mujeres están en manos de hombres que el día de mañana las van a matar. No, tremendo. Ahora, hay algo muy potente, cultural, que probablemente... O sea, hay que pensar que estas mujeres crecieron, muchas de ellas... O sea, este régimen ya lleva 43 años. Muchas de ellas crecieron y no han visto otra cosa. No saben lo que es otra cosa. Y a uno le toca, en otros países no islámicos, a parejas en que ella va cubierta de pies a cabeza, no sé, en un país occidental cualquiera. ¿Se acuerdan cuando en Francia... Y los hombres no. Entonces, qué potente Francia, es, porque sí, bueno, ahí ese ejemplo de ella no Francia. está obligada a usar el burka o usar el velo y sin embargo lo sigue haciendo. Porque es parte de su vida, de su cultura y religión. Lo de Francia, ¿te acuerdas cuando la niñita fue al colegio en Francia? Esto fue hace un par de años Pero aquí atrás. en Francia, lo de Francia fue al revés. La niña quería llevar su... Eso estoy diciendo, Claro. que no podemos generalizar, Y los porque franceses la se Diana molestaban. toca un buen punto. Los niños, las mujeres han crecido bajo esa cultura, entonces para ellos parte de... Ella quería usarlo, le dijeron que no le podía hacer, y ahí viene una pelea tremenda, porque ellos le decían que era parte de su cultura. Quisieron prohibirlo. Pero eso Claro. también está mal, porque la Por niña supuesto. libremente... O sea, aquí yo creo que tiene que ver con la libertad. O sea, primero con no exigirle a uno lo que no le exiges al otro. O sea, con la igualdad, pero también con la libertad. Porque si una mujer libremente quiere usarla, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Pero ustedes han estado en países árabes que no sean tan apegados a esta religión. Pues, por ejemplo, yo he estado en Marruecos, en Egipto, qué sé yo, en Turquía. Y ahí las mujeres, si bien llevan los velos o llevan un pañuelo, no es una cosa tan ortodoxa, tan firme. Y yo creo que las mujeres llevan con su libertad de poder desarrollar su religión, pero no es una cosa ortodoxa, Es por firme. convicción. Es por convicción, no por pero imposición. no, claro, efectivamente. Piri, perdona, nos diste una instrucción, pero ver un video... Vamos a revisar imágenes de cómo se vestían las mujeres en Irán antes del año 79.
Ya, a ver. Esa es una imagen... ahí está, ya. Hasta antes del año 1979, Sí. así se vestían. Esta es una foto súper normal, o sea, es como nos juntamos una amiga, Una foto occidental. familia, Hasta etc. antes del régimen de los ayatolás. ¿Ya? Bueno, a propósito de lo que decía... Yo tenía un jefe que le decía en el ayatolá. Ay, ¿cómo se llama? Lo que ocurre en Afganistán, el gobierno yihadista. Yihadí. También imponen esta obligación Los frente a las los mujeres. talibanes. Los talibanes también imponen esta obligación frente a las mujeres. Mira El esa imagen. el uso de la burka, del velo. Mira, po, O sea, claro. hay una minifalda. ¿Se acuerdan que en esos tiempos se usaban vestidos muy cortos, los shorts muy cortos? ¿Te imaginas lo fuerte para una mujer que en el año 79 tenía 20, 25, 30, 35, o 40 años y se vestía así y de un día para otro tuvo que cubrirse completamente? Es bien impresionante. Es como que te digan, mira, hoy día tú puedes hacer todo lo que tú quieras y mañana sabes que vas a perder todos tus derechos. No, impresionante. Porque eso además de andar acompañada, por ejemplo, de no poder estar sola, la subsistencia, Y yo creo que eso también es parte de la estudiar. ley, el que una mujer no puede salir a la calle, bueno, sola. en los talibanes. que- Los talibanes sí. tienen esa restricción. Claro. Una mujer no puede andar sola por la calle, don Jaime. Si el marido se muere y no tiene ni un pariente hombre, no puede salir de No su puede casa, salir. no pueden trabajar, no pueden estudiar. Realmente Cosas es como incomprensibles incomprensible. para la sociedad occidental que promueve la libertad del ser humano. Y claro, evidentemente que tú tengas esas libertades y de un día para otro te las corten, yo creo que eso es más fuerte Oye, que un total. arrastre cultural. Lo impresionante igual es que vivimos en, como decía McLuhan, en una aldea global. aldea global. O sea, estamos todos conectados. Nosotros sabemos lo que pasa. Hoy día mucha más gente, afortunadamente, tiene acceso a viajar y a conocer otras realidades. Lo mismo con las mujeres islámicas. Entonces, a uno le llama poderosamente la atención, y lo digo desde toda la humildad, si hay alguna mujer islámica que me está mirando y que libremente quiere usar el burka y el velo, está perfecto, pero no deja de llamarme la atención que quienes libremente, incluso quienes viven en países occidentales, sigan usándolo. Es bien llamativo para mí. Mira, Yo ahí creo está el que para todas las contraste, mujeres ahí está el occidentales. contraste, lo estábamos mostrando recién, Acá, lo tenemos mira. acá, ahí está. Bueno, aquí en el- las mujeres a un lado de lo que era antes del inicio de los ayatolás, de este régimen que lleva la religión islámica al extremo, y ahí está la mujer con la burka, como es ahora en Irán. Oye, Oye, yo no quería sentir rabia, pero estoy sintiendo mucha rabia y yo creo que es una emoción que compartir. Esto no se trata solo de mujeres, se trata de todos los que estamos viendo, porque tú, por ejemplo, tienes hijas. Entonces, yo creo que poco a poco hemos ido aprendiendo y evolucionando, pero acuérdate que antes que tú te tenías, si eras niñita, te tenías que vestir como una dama de partida, o no era bien visto que te vistieras de una manera, o quisieras tal o cual cosa. Creo que hemos evolucionado. Todavía quedan ciertos rasgos como, si eres niñita te vistes de rosado, te tienes que peinar de una manera. Y perdón, todavía en nuestro país, que nos jactamos de que somos libres y que somos avanzados y modernos, todavía para una mujer es peligroso salir a la calle vestida de cierta manera. ¿Sí? Todavía. Claro. Entonces, ojo ahí, porque hay una raíz machista súper potente en el mundo completo y eso es una realidad. Afortunadamente en nuestro país nada te lo prohíbe por ley, o sea, no hay una ley que te prohíba vestir claro, no te lo de cierta prohíbe, manera, pero corres riesgo. Pero corres Sí. riesgo. Claro, ahora Todavía yo creo que en buena parte del mundo esa mirada está cambiando, los chicos más jóvenes, hombres, están también cambiando el switch, los que somos más viejos también estamos aprendiendo y eso está evolucionando, pero lamentablemente estos países no solo no han evolucionado, han retrocedido, porque mostramos que Irán hasta la década del 70 era un país donde la vestimenta de las mujeres era normal, tradicional, incluso con lo que había en la época. Yo quería decirles que en las plataformas digitales de películas y series, hay series que retratan súper bien estos regímenes totalitarios, sobre todo con las mujeres. Uno de ellos, que lo recomiendo mucho, se llama Califato, está en Netflix. Califato es extraordinario, muestra cómo esto es, y que esto no solo lo sufren las mujeres, sino que también los maridos de ellas. Califato, y además la película Argo, del Ben Affleck, también que muestra un hecho real,
Irán, cuando vinieron estas revoluciones, es muy buena. También la recomiendo que muestren claramente. Yo solo quería decirte que yo alguna vez viví esto en carne propia, obviamente en menor dimensión. Estaba con la Carla, con mi mujer, estábamos en Turquía y entramos a las mezquitas. ¿Ya? Y íbamos entrando y de repente a ella alguien la para en la entrada. Ella es occidental, obviamente. Y le dice, oye, tú no puedes entrar así, va con los hombros descubiertos. Y le pasaron, había una señora con una caja y si no andabas con pañuelo, te prestaban un pañuelo. Y se tuvo que cubrir los hombros y la cabeza para entrar, o si no, no podía entrar. Y en la mezquita hay una parte donde solo pueden, que es una cosa turística, solo pueden entrar los hombres y las mujeres turistas solo pueden estar en la entrada. ¿Y por qué tienes que cubrir tus hombros? Porque estás provocando. Estás provocando y estás entrando a un lugar religioso. Eso además pasa en el Vaticano también. Sí. Claro, por la cultura católica. En el Vaticano te piden cubrirte los hombros cuando llevas una polerita de pabilo y pucha, bueno, perdón lo que voy a decir, pero es bien ridículo porque al lado hay una mujer con la manga corta pero que te cubre esta porción de hombro y ella puede pasar. A mí me pasó lo mismo que a tu mujer en el Vaticano. Me pidieron cubrir los hombros porque andaba con una polera con tirita y las piernas porque andaba con un short. Hacían 40 grados a la sombra. Y te pasan estos como velos que además son sintéticos, que yo digo, imagínate cómo contamina el planeta, porque además salí yo y quise devolverlo como para que se lo pasaran a otra mujer. Y no, tienes que botarlo, pues sobre todo me imagino en la era del COVID es más higiénico, pero imagínate además ensuciando el planeta, entonces nada tiene lógica. No tiene lógica. Hay hartos monasterios que hay unos canastos con faldas muy largas para que te cubras las piernas también. Yo creo que todavía queda un tema con el cuerpo. Y con el cuerpo de la mujer. Y con el cuerpo de la mujer, iba a decir también. O sea, nosotros en un par de años hemos tenido que aprender rápidamente a que las mujeres podemos andar como queramos y ustedes tienen que controlarse. Nadie puede faltarte respeto en la calle, ni en ninguna parte. Nadie, ¿se acuerdan toda la polémica por el tema de los piropos? ¿Se acuerdan? Bueno. Yo creo que rápidamente tuvimos que aprender, primero, que tú no tienes derecho a decirle nada a nadie si es que esa persona no te pide tu opinión. Y en segundo lugar, que no te puede pasar nada porque andes vestida de una manera o de otro. No, la opinión de nada, la opinión de nada. Lo tuvimos que aprender rápidamente. Hay algunos y algunas que todavía, lamentablemente, no lo aprenden o no lo incorporan. Pero ¿por qué vuelvo siempre a este país? Porque todavía nos quedan cosas por mejorar. Sí. Así como somos nosotras. Es verdad. Sí, pues a nuestro país. Siento no tenemos que ir tan lejos para encontrar cosas retrógradas. Lo que ocurre allá a mí me produce indignación, es brutal. Pero además yo creo que compartimos todo que da impotencia. Porque tú dices, ¿qué puedo hacer yo? Claro. Bueno, no nos tenemos que ir tan lejos. Aquí en nuestro país hay mucho por hacer. Tú tocaste un temazo, fíjate, yo creo. Porque el límite y las generaciones más grandes también hemos aprendido. Yo creo que las generaciones jóvenes nos han enseñado mucho. Estoy hablando de las generaciones jóvenes de mujeres, nos han enseñado mucho las generaciones, y lo digo por experiencia propia. Uno normalizaba de joven, de chica, de escolar, un montón de cosas que uno nunca debiera haber normalizado. Por ejemplo, que opinaran de tu cuerpo. Oye, de tal parte de tu cuerpo, que hicieran chistes. A mí me pasó mucho, yo no me voy a victimizar ni nada, pero lo que quiero decir es que uno normalizaba. Y ya de grande uno aprendió que no tenía por qué tolerar ciertas cosas. El límite, creo yo, es muy delgado y yo entiendo también, Roberto, y lo hemos hablado fuera de cámara muchas veces, lo difícil que tiene que haber sido para los hombres de generaciones más grandes también, porque cambió en muy poco tiempo y lo que era aceptado o normalizado dejó de ser aceptable. Y no estoy hablando de un abuso físico que siempre ha sido condenado, estoy hablando de cosas más pequeñas que los hombres también han tenido que aprender. De opiniones, de dar opiniones. De dar una opinión, de tal vez dar un piropo, que uno dice, chuta, pero ¿cómo no te va a gustar que te digan qué linda estás? Bueno, hay un montón de mujeres que opinan que no quieren recibir su opinión y que uno no tiene derecho a dársela si no te la han pedido. Y está bien. Pero también entiendo que es un ajuste social que tiene que darse y que tenemos que evolucionar en esa dirección. Nadie tiene derecho pero a en decir, 2 o 3 años... qué gorda, qué flaca, qué fea, qué...
vieja, que es joven. No, no existe eso. En 2 o 3 años yo siento que fue una carrera así como a 100 kilómetros por hora y yo creo que la gran mayoría entendió, lo incorporó. ¿Y sabe qué, don Jaime? Usted es joven, es un hombre muy joven, pero Muy tiene mucha, joven, don sí, Jaime. pero tiene mucha experiencia. Yo creo que usted, solo para cerrar, Joven con mucha la mirada de cómo hemos evolucionado con respecto a la mujer. Fíjate que yo no soy tan joven y eso se ve, pero No. Está como quiere. cuesta adaptarse. Cuesta ¿Ve? adaptarse porque uno tiene, sobre todo aquí en el mundo de la televisión, cuesta porque la mujer se procura verse muy bien. Y una vez hace el comentario de ¿cómo decirlo? Exagerado, pues dice, hoy te ves regio hoy día. Pero eso tampoco debería ser porque muchas personas dicen, pero ¿por qué tienes que evaluarme? Entonces, ese cambio cuesta, Ahora, ¿le puedo decir algo? Y yo lo entiendo, don Sí. Jaime. Sí. Y solidarizo con usted. Sí, oiga, Gracias, pero Diana. a mí me encantan los piropos, así que... A mí también Sí, me gustan. sí. Si son con respeto, Sí, por eso yo ando Pero con el claro. permiso aquí. Yo acepto los piropos de don Jaime. Oye, es un buen tema para iniciar, no solo para los papás de niñitas, sino que también de hombres. Nosotras somos muchas veces las responsables de criar hijos machistas. Nosotros también tenemos una responsabilidad súper Muy buen importante punto ese. para crear niños que estén acorde a estos tiempos y mujeres. No aceptar y no normalizar y que sea un gran viernes para todos. y desde aquí solidarizamos con las mujeres iraníes. Sí, también. Sí.